Hola, ¿qué tal? Hoy es 11 de abril del 2022 y estamos dando la consultoría con la titular y hoy vamos a usarlo como clase de repaso para el parcial del 18 de abril, ¿sí? Saben que el parcial va a ser escrito, ¿sí? Con algunos temas a desarrollar, ¿sí? Los temas que hemos venido trabajando, que hemos trabajado en los teóricos que ustedes ya tienen grabados, en las clases de consultoría, y si pueden, mutéense hasta que quieran hablar. Cuando quieran hablar se desmutean, ¿sí? Y bueno, y vamos a tomar todas las, digamos, las cuestiones que tanto aparecen en la bibliografía, que ya les dije que básicamente tomen al libro del doctor Marietán, y sobre todo lo que hemos venido trabajando en las clases teóricas y en los encuentros, ¿sí? En los prácticos. Ya saben, por psicología comunitaria, social e institucional, que siempre tomo lo que hemos hablado, que en general todo lo que la bibliografía está. Recuerden que del libro del doctor Marietán lo que no deben considerar es lo que dice certificado médico, porque es antes de la ley 26.657 de salud mental, así que esa parte está no actualizada en el libro del doctor Marietán, así que esa parte que toma certificado médico, internación y eso, no lo deben tomar de ahí, sino tal como lo planteamos en el teórico, en el práctico y en la consultoría. ¿Les queda claro eso, verdad? Para ley de salud mental va, para todo lo que fuera indicación, certificado, eso va justamente el concepto de la ley 26.657 del 2010, ¿sí? ¿Les queda claro? Eso aclarando. Y me gustaría que ustedes, si tienen alguna pregunta, si alguien quiere comenzar con alguna pregunta. Profe, Sí. buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo... Pará, que te pongo ahí en galería. Habla, sí. le hablo yo, profe, Nazarena. Sí, Nazarena, pará, Nazarena, un poquito, porque hoy, por supuesto, como es la clase de repaso, son muchos, ¿viste? Entonces, para un poquito que te pongo en el anclaje. Ah, no. Sí, a ver. A ver. Sí, decime. Yo tengo una consulta con respecto a varias definiciones, por ejemplo, la definición de ilusión, que yo la escuché a usted en la clase, definirlo como una deformación del objeto que se percibe, que rápidamente puede ser corregido. Y yo después quiero indagar más sobre el tema, las definiciones, en el texto, por ejemplo, de Marietán, que usted recién nombró. Sí. Yo con poner, por ejemplo, esa definición, ¿estoy en un error? ¿O con que yo la No, entienda así, la desarrolle vamos a trabajarlo, justamente, vamos a trabajarlo, a ver, lo que yo dije y lo que dice el doctor Marietán, y que es, por ejemplo, te tomo, digamos, lo que nosotros planteamos es que la función psíquica de senso-percepción, ¿sí? Tengan en cuenta que nunca es a partir de una tabula rasa, digamos, en el sentido de que la persona es un sujeto sin ninguna cuestión previa y va a percibir como percibe una cámara de televisión. Eso no es la senso-percepción, porque la senso-percepción es la función psíquica mediante la cual, digamos, extraen datos del mundo y también del mundo externo y del mundo interno, y mediante una elaboración tienen un determinado significado. Entonces, nunca va a haber una, espera que estoy haciendo ingresar a los otros. Entonces, nunca van a tener ustedes una senso-percepción absolutamente limpia, clara y única de lo que está pasando. Siempre va a haber diferencias. Entonces, en la senso-percepción ustedes alguien podrá ver a alguien lindo, feo, y eso depende también de la senso-percepción y de la elaboración, porque siempre está asociada la senso-percepción con el juicio, ¿me entendés? Porque justamente como esa capacidad de poder discriminar la realidad de lo que no es real,
el mundo interno de lo que es mundo externo. Entonces, siempre, como hemos dicho, se van articulando las funciones psíquicas de tal manera que todas interactúan entre ellas, ¿sí? Entonces, cuando yo te dije lo de ilusión, es ver una cierta deformación del objeto externo, o interno también, ¿me entendés? Pero que tiene que ver con que si esa percepción del objeto está un poco deformada y alguien viene y te dice, no, pero no es tan así, y siempre aparece el juicio como rectificando o ratificando o dando razones de por qué lo ve así, porque a veces no se trata únicamente de rectificar para que sea una ilusión, ¿no? Por ahí vos ves a alguien que está muy distante y pensás que esa percepción, tenés la sensopercepción también tomada por el juicio de que esa persona está disgustada, particularmente con vos. En ese momento, justamente, por ahí viene otra persona y dice, bueno, por ahí está disgustada porque le pasó tal cosa. Y esa ilusión, ese trastorno, podríamos decir, esa patología, entre comillas, esa normalidad, es, digamos, tramitada por el juicio, y vos podés dar tus razones por las cuales pensabas que era con vos o no. A diferencia justamente de la alucinación, que lo que pensamos es que justamente siempre es en general autorreferencial, la alucinación, y con certeza. En cambio, la ilusión no es con certeza. Mira, te leo la definición de Marietán, que vos la debes tener ahí también, ¿no? La ilusión es una falta de identificación en la percepción. Determina una hipótesis de identidad errónea sobre el objeto percibido. Claro, lo que pasa es que falla en la identificación. Hay un tema ni más ni menos de lenguaje. Todo es un tema de lenguaje, ¿no? Todo es un tema de lenguaje. No es que, tenemos un problemita de lenguaje. Cuando él te dice la ilusión es una falla de la identificación en la percepción, no es en la identificación como función psíquica, el yo se identifica, sino que no terminás de identificar, voy a darte un ejemplo muy sencillo, el salero del pimentero, por decirte algo, ¿no? Entonces, no identificás cuál es la sal y no identificás cuál es la pimienta, o no identificás, lo que dice Marietán de la identificación es identificar el objeto afuera. La verdad que es un trastorno más de, uno podría decir, justamente de cierta deformación del objeto. Creo que está, no sé, es una definición que a mí me parece más adecuada. Te voy a leer la de Beta, Nazarena. Dale, profe. Un instante, las ilusiones. Mirá, el libro de Beta, el gordo, ¿viste? El de Beta. Ilusión es la percepción falseada o deformada de un objeto real. ¿Ves que se parece más a la que les di yo? Porque es más sencilla, creo que no solo es más sencilla, sino que más rigurosa es la sencillez. ¿Me entendés? Entonces, ilusión es una percepción falseada o deformada de un objeto real, ¿me entendés? Entonces lo que pone es las causas, la debilitación de la atención. ¿Cómo se llamaba la debilitación de la atención, chicos y chicas? Vamos. ¿Hipoprosexia? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hipoprosexia. Bueno, y en esa definición que acabas de leer, María Clara, buenas tardes a las estudiantes. Buenas tardes, ¿qué tal? Estudiantes. En esa definición que acabas de leer del beta no hay referencia a la identificación. No, por eso, porque no tiene que ver con identificación. Claro, porque identificación Marietán la toma como identificación externa, como, por ejemplo, identificar baño, voy a poner un ejemplo que da Lacan, damas y caballeros. Entonces uno ahí identifica las diferencias en el objeto. Es por una cuestión filosófica que también tiene que ver con la identificación como darle una característica tal al objeto tal. Entonces, a eso se llama identificación. Por ejemplo, el proceso de A es A, que se llama, digamos, una premisa, que es premisa de identidad, cada cosa es igual a sí misma, eso se llama identificación en la filosofía, pero hay que saberlo, y si uno no lo sabe, por ahí lo confunde con otra cosa, ¿se entiende? Entonces, por eso aparece esta de forma ilusión o percepción falseada, ¿no?
ilusión es la percepción falseada deformada en objeto real, pero, vuelvo a decir, que tiene que ver con muchas veces con la hipoprosexia, ¿cómo se llama el aumento de ¿te quedó claro, Nazarena? Sí, profe, entonces me puedo guiar más que nada por la definición de beta. Claro. Por un tema de claridad del concepto. Que es la que yo te di, digamos, una deformación de la percepción del objeto, sí. Y aparte, lo que puede estar también es planteado, digamos, en la hipoprosexia, digamos, y en qué más, en cómo se llama la alteración de la atención en donde aparece aumento de la atención espontánea y caída de la atención voluntaria. Paraprosexia. Muy bien, vamos bien. La fatiga, vieron cuando ustedes ahora atienden de una manera y entienden de una manera, dentro de 50 minutos entienden de otra lo que yo les voy diciendo. Es así, digamos, lo que duran las clases, lo que dura una entrevista, la entrevista médica también tienen que pensar en esto, ¿no? Bueno, a ver, gracias Nazarena por tu pregunta. Profe, ¿con estudiar del vete de las clases teóricas estaríamos bien? Sí, Victoria, pará, vos estás sin pantalla, Victoria, pará un poquito. Sí, claro que sí, por supuesto, sí es uno de los libros que es de la bibliografía. Claro, lo que pasa que beta, por ahí lo que les recomiendo es que a los que les interesa mucho vayan desarrollando los capítulos, pero a los que, bueno, no les interesa tanto la materia y todo lo demás, lean los cuadros sinópticos que están al final. Claro, dice Victoria que le gustó más cómo estaba planteado, claro, porque es un libro de mayor desarrollo de psicosemiología. Es un libro que tiene muy desarrollada la psicosemiología. La verdad que sí, la verdad que sí. Todos, el doctor Marietán también, todos somos deudores del libro de Beta para la psicosemiología. Todos los psiquiatras somos deudores del libro de Beta para la psicosemiología. ¿Alguna pregunta? Yo tengo dos dudas. Dos dudas, para que ya te hago. Háblame, la que tiene las dudas, a ver. Soy yo, Micaela. Micaela, pará, Micaela. Sí. Dale, sí. Hola, Mica, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, son dos dudas de dos temas distintos. Bien. Una se la había planteado a León, al privado, que era, vos dijiste en una de las clases que la alucinación, la persona pensaba que era real y que no podía identificar que era una alucinación. Pero mi pregunta es, si la persona está en tratamiento y sabe que sufre de esta enfermedad, de cualquiera que sea que le produzca alucinaciones, ¿no puede llegar a generar como una objetivización y darse cuenta en el momento que se llamaría crítica la palabra que estás diciendo. Claro. La persona en tratamiento puede generar una crítica sobre su propia alucinación. Claro, y decir, estoy alucinando y no sé si eso puede pasar. Esa es la primera pregunta. ¿Y la segunda pregunta? Y la segunda tiene que ver con las ideas, que si bien vos habías dicho que las ideas eran la unidad de conocimiento, lo que me cuesta entender es la psicopatología de la ideación. No lo puedo llevar a un objeto concreto. Veía las clasificaciones, pero me cuesta como entenderlas. Muy bien, mira, está muy bien las dos preguntas, Micaela, muy bien las dos preguntas. El tema es el siguiente. Uy, esperen, porque no sé por qué me quedó con sala de espera esta llamada y no lo puedo sacar. Bueno, entonces ahí están admitiendo. La pregunta, las dos son muy buenas. La alucinación, digamos, la alucinación que ustedes recuerden, ¿cuál es la alucinación típica de los síndromes esquizofrénicos y la alucinación Princeps? ¿Cuál les dijimos que es? La verbomotora. Muy bien. La alucinación auditiva, que puede ser verbomotora, porque no siempre la van a ver si el tipo está alucinando. Por ejemplo, perra, sos una perra, perra, perra. No necesariamente lo va a decir, no le van a ver. Acuérdense que la verbomotora, la verbo es de oído, motora es de la boca. Así que la verbo es auditiva. Cuando mueve la boca es verbomotora. ¿Sí? Verbomotora. Entonces, la Princeps es la verbomotora
pero también puede ser auditiva, digamos, la auditiva con articulación de palabra. Espera un segundito, Geraldine, bárbaro, pero si alguien quiere intervenir, lo pongo un anclaje y hablamos, porque si no, mientras que hablamos y aparece en el chat, me cuesta un poquito, me van a ayudar mis compañeros docentes. En general, está muy bien lo que preguntás, Micaela, y está muy bien también lo que agrega Olguín, que ahora no recuerdo el nombre, recién lo vi, no recuerdo el nombre, pero el tema es el siguiente. El paciente que está esquizofrénico, quiere decir que tiene una psicosis disociativa, que nosotros lo vamos a ver en el segundo en la segunda parte de este cuatrimestre, tiene un trastorno que se llama trastorno del criterio de realidad, tiene alterado el criterio de realidad. Quiere decir que hay un trastorno, una patología fuerte del juicio, ¿me entendés? Y que lleva a no poder diferenciar el adentro del afuera, una idea no puede separarla y poder tramitarla. Entonces, justamente, los tratamientos son también para establecer, para ayudar a establecer los criterios de realidad. Pero, no es que con la medicación y con el tratamiento, el paciente verdaderamente psicótico, verdaderamente esquizofrénico, cree en sus alucinaciones porque sus alucinaciones son su realidad. Hay algunos medicamentos que hacen que baje el volumen, como nos explicaron siempre en el hospital. ¿Qué hacen los medicamentos antipsicóticos? Le bajan el volumen a la alucinación, pero no la certeza delirante. La certeza delirante hace que creas en eso, que el paciente que sufre eso, crea en eso, y que no pueda generar lo que vos llamaste pregunta. Yo te dije, bueno, eso sería una crítica, una autocrítica, porque la autocrítica, digamos, lo que llevaría es a tener criterio de realidad. Algunos pacientes, durante mucho tiempo, yo atiendo pacientes uno en particular, que dice, bueno, yo sin la medicación no podría vivir porque las voces me aturden más de lo que me aturden ahora, ¿me entendés? Él sabe que son las voces, él tiene conmigo un diálogo entre las voces, él y yo, ¿me entendés? Él tiene un vínculo establecido en el consultorio con respecto a eso, pero él, digamos, él habla de las voces y lo que mucho no le gusta es decir lo que le dicen las voces porque son difamantes de Dios, lo que le dicen es Dios es puto, ¿no? Entonces ahí, cuando le dicen Dios es puto, él cree que va a ser castigado y yo qué sé. Entonces él me dice, yo no puedo vivir sin la medicación, porque sin la medicación las voces me aturden más. Pero ves cómo uno podría decir, qué bien, está casi curado. No, está mejor, pero el aturdimiento es, piensen de esta manera, piensen así, sí, hay una intervención de Brian, piensen de esta manera, piensen cuando ustedes están muy manija con un tema, bueno, eso es algo de la psicopatología de la vida cotidiana, todos nos ponemos por ahí muy manija con un tema. Entonces por ahí va alguien, puede ser un amor que te llama, no te llama, te escribe, no te escribe, puede ser que te robaron el celular y estás sin el celular 2 días. Eso todo el tiempo en la cabeza. Vos sabés después, relativizándolo, que bueno, es un tema entre otros, que no necesariamente, pero no te consume, no nos consume a todos nosotros parte de nuestra gran energía psíquica. Bueno, piensen eso cualitativa y cuantitativamente, porque la diferencia es cualitativamente, pero elevado en la psicosis. Entonces, digamos, uno trata de ponerse autocrítico, aún en el campo de la neurosis, quiero decir, de la supuesta normalidad de la psicopatología de la vida cotidiana, pero cuando algo de la libido está tornado, la libido está, todo tu interés está sobre un tema, no alcanza un acto de voluntad, un acto de voluntad para que
ese objeto que es la alucinación se desinvista. Entonces sigue presente. Ahí un compañero te decía, Holguín decía, podría pensarse en la alucinosis, que está muy bien, en donde la alucinosis puede entenderse como es más en un estado de confusión, la alucinosis, ahí puede haber crítica después posterior. Pero en realidad hay una fuerte convicción en que la voz no abandona a la persona que sufre de esta manera estos episodios, ¿no? La alucinosis, acuérdense lo siguiente, cuanta más confusión hay, mejor evoluciona el cuadro psiquiátrico, porque la psicosis, que las vamos a definir en las próximas clases, la psicosis como trastorno disociativo y grave, con pérdida de realidad, justamente se caracteriza con lucidez de conciencia. Acuerden que las verdaderas alucinaciones son alucinaciones con lucidez de conciencia, no con confusión, ni con trastorno de la atención. ¿A diferencia de qué? De la ilusión de la que hablamos antes. La ilusión es un trastorno de la sensopercepción que se da con confusión de conciencia, con cierta fatiga, etc. En cambio, la alucinación crea la realidad del paciente. Te contesté. María Clara, quería, si se puede aclarar algo, que lo vimos en el práctico también, Para un poquito que por ahí lo pone Beta. ¿Para ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, te espera un segundito que donde hablábamos así de las representaciones, cómo se dan a diferencia de las alucinaciones, a diferencia de las ilusiones. Esto que lo que yo veo, o lo que yo me entra por cualquiera de los órganos de los sentidos, siempre tiene un cuerpo, un color, una forma, un volumen, un plano, diferente a lo que lo puedo ver en una ilusión. Por eso, si el paciente logra describir la alucinación que tiene, la podría describir muy claramente. Si yo estoy enfrente y veo una sombra, y después la quiero describir bien, y no podría ver esa sombra, porque después va y cambia, etc., es muy probable que sea una ilusión. Porque esta cuestión de que no puede salir del campo de la conciencia es la que nos marca la diferencia. Por eso cuando decíamos que esto que está lúcido, que tiene que tener con una conciencia clara, es como que ayuda un montón para diferenciarlo. Claro. Yo les había puesto un ejemplo, María Clara, que nosotros vemos en los chicos, viste, con los amigos imaginarios. Ajá. Entonces yo le decía a los que estaban en el práctico, que una vez vino una nena que tenía como un pollito, y que me presentaba a su pollito, que no tenía en la mano a su pollito. Una chica sana, obviamente. ¿Sí? Y de repente me contaba cómo era su pollito, todo, y después de repente ve un caramelo y lo agarra, como que al pollito se le va. Claro, porque lo pude desviar de la atención, porque la verdad, el campo de la conciencia se les desvió cuando se le vino otra cosa, ¿sí? Porque no tenía una constancia clara, seguramente no había un volumen, un cuerpo ni uno plano en esa representación, por eso no le podemos decir que era una alucinación verdadera. Claro, Eso nada más. En esto que cuenta la doctora Darling, ven claramente cómo algo de la realidad se interpuso y cortó lo que, por definición, si la realidad interfiere en el campo de la sensopercepción y suspende la alucinación, no es tal. Porque si algo de la realidad interfiere es que es una ilusión, ¿se entiende? Está clarísimo en el ejemplo que da la doctora Darling, ¿sí? Y otra cosa, esto de volumen, presencia, características, se llama vivencia. Hay una dimensión de la vivencia alucinatoria, ¿se entiende? También tienen que aprender a Freud, cuando estaba trabajando estos temas, dice, ¿qué se diferencia el recuerdo de una alucinación? ¿No? Cada uno piense, cada una de ustedes piense en un amor que tuvieron, ¿vieron? En el más almodovoriano que tuvieron, piensen. ¿Ya está? ¿Ya está? Bien. Entonces, ustedes saben que pensaron en tal, cual o aquel. Recordaron, pero ahora siguen en la clase diciendo que hijo de puta, o qué bien, o qué lindo que era, o qué bien me fue, o qué mal me fue, pero seguimos en la clase, ¿sí? Quiere decir que el recuerdo también tiene que ver con traer algo a la conciencia, pero dice Freud, de manera más apagada, como decía la doctora Darling, de manera más apagada. Entonces, con criterio de realidad,
el aparato psíquico discrimina el recuerdo de la realidad. ¿Vieron cómo ustedes recordaron eso? ¿Eso? ¿A ese o a esa o a eso? No sé qué recordaron. Bueno, pero ustedes lo recordaron, pero nadie se puso a hablar con ese, por lo menos yo no vi que nadie bajara para seguir hablando con una pelea que tuvieron. Quiere decir que el recuerdo también, cuando uno evoca un recuerdo, tiene que evocarlo de tal manera, tal como lo decía la doctora, de que tenga, diría Freud, los caracteres sensoriales más tenues y no llegue a confundirse con la realidad actual. Antes, yo no sé si los aparatos, sí, por ejemplo, uno está en WhatsApp, ¿no? Vieron que, o por ejemplo, uno está, mejor dicho, sí, en WhatsApp, y quiere oír, está hablando por un WhatsApp, está grabando un WhatsApp. Al mismo tiempo no puede hacer entrar otro WhatsApp que le está entrando de audio. ¿Vieron que dice no permite el sistema entrar? No se puede. Bueno, eso es el aparato psíquico. Lo actual, cuando uno está grabando, no puede ingresar otro recuerdo. No puede ingresar otro elemento, perdón, otro recuerdo, otro elemento. O uno graba o uno justamente recuerda. Quiere decir, uno está grabando o uno está reproduciendo. Para el recuerdo es lo mismo, y para la alucinación, para diferenciar recuerdo de alucinación, o alucinación de ilusión, ¿vieron? Sirven los caracteres sensoriales, ¿sí? Los caracteres sensoriales están apagados en la ilusión y mucho más apagados en el recuerdo. Hay momentos en que el recuerdo es tan potente que la gente, por ejemplo, cuando viene a las sesiones, se acuerda de algo, por ejemplo, la muerte de un ser querido, por ejemplo, un momento traumático, y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque la vivencia es tal del recuerdo que vuelve a adquirir realidad. Pero estamos en el campo de la normalidad. ¿Ven? ¿Lo van entendiendo? No solamente para el parcial, lo van entendiendo para la vida, quiero decir, ¿no? Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí, ahora, ¿quién sos? ¿Quién es profe? Nazarena, profe. Pará un poquito. ¿Estás con cámara, Nazarena, o no? Sí. Bueno, espera un poquito, que te busco. Volví a hablar. Acá. Sí. Para un poquito, me falta contestar una pregunta. Ay, ¿para qué? ¿Estás ubicada? Y la de la idea falta. Sí, falta la de la idea. Bueno, justamente dice, no puedes mover un video mientras están las personas ancladas. Ven acá para que ahí falta la de... volveme a recordar, Micaela, la de la idea. El contenido de la idea y lo que a vos no te quedaba claro, ¿qué era? La psicopatología de la ideación, como que no lo puedo entender, llevarlo a un ejemplo. La psicopatología es una clasificación. Dentro de la clasificación de las ideas, hay algunas que son psicopatológicas. Por ejemplo, ¿cuál es la ideación clásicamente psicopatológica? ¿La ideación qué? Delirante. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Brian. Vamos a sumarte. Al anclaje. Bien. Claro. La francamente psicopatológica es de la delirante. Entonces, entonces vos tenés que entender, Micaela, que por ejemplo te dicen ideas ilusorias, ideas obsesivas, ideas fijas, a eso te referís, ¿verdad? ¿No? Está bien, corresponde al tema 5, dice Agustina, está bien, pero ¿sabés qué, Agustina? Está bien que vayamos respondiendo esto, porque cuando ven sensopercepción, alucinación y todo lo demás, por ahí se va apareciendo, digamos, otras ideas. Yo entiendo, Agustina, que está en la clase 5, pero lo vamos aclarando porque me parece importante. Micaela, ¿te contesté la pregunta? ¿La anterior o esta? Las dos. Bueno, las dos, sí. Ya que estás. Sí, o sea, la única que vendría a ser bien de una psicopatología vendría a ser la delirante. La más psicopatológica. Porque ¿quién no tiene una idea fóbica? ¿Quién no tiene una idea obsesiva? Hasta una idea fija. ¿Viste? Claro, el tema es que es normal, entre comillas.
sea, bueno, volvió. lo normal, por eso les Sí, di una volvió. clase entre lo normal y lo patológico, porque es lo central de lo que estamos viendo. Justamente, sí, bueno, ahora Agustina te hago participar, un segundito, ahora te hago participar del anclaje. El tema es esto. Ustedes tienen que empezar a diferenciar lo normal de lo psicopatológico en el sentido de cómo lo entendemos en la proposición que yo les hago, es que entiendan la psicopatología de la vida cotidiana, como dice Freud, que también está llena de interrupciones, ilusiones, ideas fijas, ideas obsesivas, ¿entiende? Alguna por definición, pero lo que tienen que captar es que la idea delirante es la idea que marca lo que sería la dimensión de la psicosis, ¿me entendés? La idea delirante que también puede ser de diferentes tipos, ¿viste? Una idea paranoide, una idea celotípica, una idea megalómana. Los psiquiatras siempre dijeron que todo delirio es megalómano y es verdad. Todo delirio implica una megalomanía. Miren, estudiantes, les voy a decir algo, chicos y chicas. Cuando hay, el yo es un aparato pensado para la discriminación justamente entre el mundo de adentro y el mundo de afuera, ¿no? Pero hay veces que el yo está sobredimensionado, y en la sobredimensión del yo, quiere decir, el yo es muy bueno tenerlo, pero tenerlo en su justa medida, porque la sobredimensión del yo, como vieron en psicología, puede generar, digamos, desde hasta un narcisista hinchacocos, que uno no lo quiere invitar a tomar cerveza, porque se la pasa hablando de sí mismo todo el tiempo, y todo el tiempo rompe, y uno dice qué narcisista que es, o qué ególatra, por ahí se le dice, hasta pensar que otra línea cualitativamente diferente de esa enorme dimensión del yo es la megalomanía psicótica. Entonces, que alguien pueda situarse como uno entre otros es casi la definición de lo que es la psicopatología de la vida cotidiana, quiere decir la normalidad. La psicopatología de la vida cotidiana hace que nosotros nos queramos un poquito más a nosotros mismos y consideremos que genios que son, pero más o menos, ¿no? Más o menos, con cierta autocrítica. Bien, a ver, y con respecto a las ideas obsesivas, ¿vos de dónde lo leíste, Micaela, lo de la clasificación de las ideas? ¿De Beta o de Marietán? No, lo de la clasificación en el Marietano lo encontré. No, por eso, No sé la si lo clasificación de digo. las ideas está bárbaro en Beta, pero como dice Agustina, ideación lo vamos a tomar, pero está bien que lo vayan sabiendo, porque la Beta no es solo no, lo que tienen que ir sabiendo no tiene que estar parcializado en un parcial, en otro parcial y todo lo demás. No vamos a decir nada que no hayamos trabajado, pero está muy bien que se le generen estas preguntas, muy bien. Sí, lo que pasa es que como el video estaba subido, bueno, Claro, vi la clase sí, y lo que está subido en el video, lo que está subido en el video se toma. No, Es así, bueno. María Clara, un comentario chiquitito para Micaela, en el beta lo habla bien, ahora no me acuerdo si en pensamiento o en ideación, bueno, por todo esto del error patológico, lo que hace que la idea sea delirante o no, como que hay un error que vos lo confrontás con la realidad y ahí está el error. Digo eso como la gran diferencia. Claro. Entre cualquier tipo de ideación. Que si vos le seguís preguntando, en algún momento vas a encontrar que hay algún error, que no lo puede rectificar. Claro. Ahí está. Yo en ese punto, Barbie, lo que les planteé a los estudiantes, y lo quiero volver a plantear, es que lo que dice la doctora tiene que ver con una visión claramente psiquiátrica, en el sentido de que el error de juicio es lo que yo creo que más que el error de juicio, lo que está en juego es la certeza y la autorreferencialidad. Eso es lo que yo considero, digo, si hay un error de juicio, tantas veces tenemos un error de juicio. ¿Cuántas veces nos equivocamos con las personas? Pensamos que son de una manera y al tiempo decimos, uy, ¿para qué habré traído uy, ¿para qué habré hecho tal?
uy, ¿cómo me equivoqué? Esa chica que me estaba vendiendo. Hacemos tantos errores de juicio. Es verdad que en psiquiatría se diferencia el error de juicio, ¿me entendés? Como justamente, como lo que dice la doctora, que es irreparable, indialogable, pero la autorreferencia y la certeza marcan la diferencia con la idea delirante. ¿Que hay error de juicio? Sí, también hay error de juicio. Hay error de juicio también en la vida cotidiana de los llamados así normales. Pero cualitativamente hay, ¿sí? Entonces, con una idea delirante, vos no vas a poder cambiar eso que pensaste, como el ejemplo que dabas recién, tipo, pensabas que una persona era así, ¿no? Y resulta ser distinto y te das cuenta de eso. Claro, Con el carácter delirante no yo te lo das que te cuenta. dije es por un error de juicio. Ok, o sea, eso es Yo con no el te juicio. dije idea delirante. Yo dije, Claro. error de juicio puede dar una idea habitual o una idea delirante. Que el trastorno del juicio en el paciente delirante sea mayor que en el normal y sea de una profundidad diferente, es así. Yo lo que te dije es un error de juicio. No dije una idea delirante, dije un error de juicio. Error de juicio de apreciación tenemos todos, cotidianamente. Lo que pasa es que lo corregimos. O dudamos de eso. Nos preguntamos sobre eso. ¿Hice bien? ¿Lo evalué bien? ¿Tuve en cuenta tales o cuales cosas? ¿El juicio fue insuficiente de lo que yo hice? ¿Se entiende? ¿Fue adecuado? ¿Fue catatímico? ¿Me dejé llevar por la emoción? En la idea delirante eso no pasa. No, yo sé que es más fácil entenderlo como blanco y negro. No es tan fácil porque se imaginan que si todo fuera de una manera o necesariamente de la otra, uno no se la pasaría estudiando 40 años y no habría dudas con respecto a los pacientes, ¿no? Hay pacientes que requieren un trabajo mucho mayor para ver qué diagnóstico uno arriba, y por ahí hay dos personas que no se ponen de acuerdo con respecto al diagnóstico, ¿no? Así que yo entiendo que ustedes necesitan lo blanco y lo negro para aprobar el parcial. Creen ustedes. Yo sé que necesitan los grises y ver también cómo ustedes interactúan para su práctica como médicos y médicas. Ustedes necesitan de los grises y necesitan saber que no es tan transparente el otro. No es un objeto de estudio total al que entendemos todo. Eso es lo más importante. Que ustedes entiendan que entendemos parte de la realidad. Todos entendemos parte de la realidad. Hay quienes entienden más y quienes entienden menos. Pero no que se queden con la idea del blanco y negro, porque justamente eso es lo que los va a llevar a ser mejores médicos en su práctica clínica. Saber que ustedes son sujetos, cada uno de nosotros es sujeto de estas cuestiones, no es que muy lejos de nosotros. Siempre se lo adjudico a Charly García, en la otra clase tampoco me acordaba, León creo que lo sabe. ¿Quién es el que dijo de cerca somos todos locos? ¿Caetano Veloso o Charly García? Siempre me confundo, no sé. Búsquenlo, No, me parece que no me acuerdo. Búsquenlo en Google, chicos, quién dijo eso, de cerca somos todos locos. Bueno, ¿queda claro? ¿Se entiende? Yo entiendo Sí, que es diferenciar blanco y negro, pero en la vida cotidiana de ustedes como médicos van a tener que pensar también en los grises, ¿sí? A ver... Tengo una consulta. Una consulta, ¿quién habla? ¿Ivo? Ivo, sí. Sí, esperá. Sí. León, ¿podés hablar un minuto así te ubico en la vista? Porque si no, no te ubico. Acá estoy, María Clara. A ver, ¿estás con cámara, León? Sí, estoy con cámara. Sí, sí, ahí estamos. Sí, perdón, Micaela, ¿te he respondido? Sí, muchas gracias. De nada. Justo me estaba acordando de otra duda más, pero lo voy a escribir. Bueno, dejá ahora tus compañeros y después seguís vos. Vos, Nazarena, guardá la duda, sostenela un poquitito, vamos a hacer intervenir a otro. A ver, Nazarena, ¿vos qué duda tenías? Comentario, duda. Sí, profe, yo con respecto a cuando hablabas de recuerdo, de que decías que un paciente podía recordar algo triste como la muerte de un familiar y ponerse a llorar,
Sí. que decíamos que en el recuerdo tenía los caracteres sensoriales Caracteres. más tenues, como Los más calmados. caracteres sensoriales atenuados, dice Freud. Tiene caracteres Claro. sensoriales atenuados. En la alucinación estarían como más, no sé, altos, más encendidos. Despiertos. Mirá. Y eso, que eso llore, que eso llore, no es interpretado como una alucinación, sino como que se toma como misma parte. No, justamente, uno dice, es que el trauma, ¿qué es el trauma? El trauma es que algo que pasó adquiere una realidad actual y presente, ¿entendés? Entonces la dimensión traumática del recuerdo genera la afectividad correspondiente, que sería la angustia, el dolor por el duelo, la ansiedad. Ay, pienso, esa vez que me quedé encerrada en el ascensor, mire, se lo cuento y ya me pongo nerviosa otra vez, me parece que me falta el aire, ahí está. El cuerpo retoma la dimensión justamente del recuerdo. Eso también fue estudiado por Freud en los casos sobre el carácter histérico. Cierta conexión entre la ideación y la conexión con el cuerpo. ¿Saben cómo se llama? Se llama conversión, se llama carácter conversivo con ese, conversión, ¿sí? Transformar un afecto de la cabeza a una sensación corporal. Y no es una alucinación, es histérico. ¿Ven cómo ahí? ¿Ven cómo? Yo entiendo, es difícil, porque no es que solamente otras especialidades son difíciles. Hacer bien psiquiatría, hacer bien psicoanálisis, trabajar bien en salud mental es muy difícil. Lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo Te agrego una complicación, que es lo que uno puede ver también en consultorio dentro de la neurosis, el trastorno por estrés postraumático. Más allá de las cuestiones de insomnio, de ansiedad, muchas personas lo que refieren es la vivencia muy intensa de algunos ruidos, por ejemplo, cuando chocan en auto, el ruido de las chapas retorciéndose, o alguna otra cuestión que tenga que ver con el olfato o la vista, ¿no? Pero la vivencia es muy intensa, al punto de que muchas veces parecen alucinaciones porque aparece la imagen de una manera muy conmocionante para el sujeto. Pero no son alucinaciones, sino que está descrito como parte de las vivencias del estrés postraumático. Exactamente. Por el primer congreso que se hizo sobre estrés fue en 1918-19, terminada la Primera Guerra Mundial. Terminada la Primera Guerra Mundial, se hace el primer Congreso Internacional sobre Estrés, ¿sí? Y el ejemplo característico que se da es no solo el de la guerra, como acá, no solo el de la guerra, como estoy diciendo yo, sino también el que dice el doctor Torres, en el sentido de que lo que está en juego es los accidentes de ferrocarril. Como recién se empiezan a instalar en el mundo los ferrocarriles, los accidentes ferroviarios fueron los primeros elementos que hicieron que en el momento, finalizada la Primera Guerra Mundial, se hiciera el primer Congreso Internacional de Estrés, justamente por los accidentes. Se trabajaba el concepto de trauma. La vivencia del trauma es actual. ¿Saben en qué se diferencia la vivencia del trauma a la vivencia de la alucinación en general? Es que la vivencia del trauma siempre es ego-distónica. Anoten esa palabra, es ego-distónica. Ego es yo en griego, distónica es que no está de acuerdo, no hay relación. Entonces, la vivencia del trauma es ego-distónica, ¿sí? La vivencia del trauma es ego-distónica. En cambio, la alucinación puede ser tanto ego-distónica como ego-sintónica, porque es una alucinación, puede ser placiente. ¿Entendieron la diferencia del trauma? Siempre el paciente está, me lo quiero sacar de encima, ¿cómo puede ser que me pase esto? Y esto no se me va a pasar más, pero el tren chocó hace 5 años, o el accidente de auto, o, bueno, eso se llama elaboración psíquica, tarda un tiempo. Sí. ¿Quién más? Preguntas.
comentarios. Yo tengo una consulta, profe. Sí, te escucho. Es medio Ivo. una duda mía, pero tiene que ver con el núcleo de sensopercepción. Yo leí bastante a Carl Jung y él decía que ¿A quién leíste, perdón? A Carl Jung. Ah, Jung. Carl Sí. Jung. Se escribe Jung y se pronuncia como Ivo lo acaba de decir. Jung, no se pronuncia Yang, se pronuncia Jung, como dice Sí. como dice Ivo, porque es alemán, no es inglés. Mm. Así que, sí. ¿Y qué leíste de Jung? Contame. Que entre todos los postulados que tiene, él en el libro rojo dice que era capaz de inducirse alucinaciones y además de como cortarlas voluntariamente. Pero por lo que digamos, usted nos ha explicado en las clases anteriores, no pueden ser voluntarias, ni cesadas ni iniciadas tampoco. No. Vos pensás la gente, mira Ivo, y no sé los demás estudiantes, chicas y chicos, chiques, no sé si ustedes deben haber conocido gente, por decirlo de alguna manera, que tuvo vivencia con ácido lisérgico, o que tuvo vivencia, ¿cómo se llama ese hongo de Perú, que no me acuerdo ahora? Es eso que se toma ahí. Ayahuasca. Las personas que te refieren la experiencia con ayahuasca, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon, es tremendo lo que describen, es tremendo lo que describen. Y una de las cosas que describen es la imposibilidad de salir de ese estado. Una de las cosas tremendas es, con la experiencia de ayahuasca, así se dice, ¿no? Es la imposibilidad de salir de ese estado. Así que los estados, eso de entrar, en realidad, la ilusión, lo que se puede generar por sugestión, como les dije el otro día, son ilusiones, no son alucinaciones, son ilusiones. Bien. Y, entonces está flotando en el aire, entonces viene la tipa y te hace el reiki, te hace así, y entonces vos sentís que en el hombro está tu bisabuela, no sé qué. La gente se levanta, no se cree nada que en el hombro está la bisabuela, sale, se pone la camisa y dice, ay, bueno, no sé, me voy a tomar un cafecito por Plaza Mitre, no sé, o por Güemes, o por Luro, o por el centro, no sé si se entiende. No se va a quedar pensando que en el hombro tiene a la bisabuela. Pero en el momento, concentrate, no sé qué, esas cosas, esas prácticas sugestivas, que son sugestiones que generan ilusiones, ¿me entienden? Pero que el paciente, terminada el lugar donde está ahí como hipnotizado, sale y se recupera, y eso es la característica de la ilusión. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y con respecto al contenido de las alucinaciones, sí. Por lo que usted ahora me explica, entiendo que hay una diferencia, obviamente, entre, por lo menos lo que decía Jung, y las que son de origen psicopatológico, pero el contenido de esa ilusión siempre es algo que proviene, digamos, del inconsciente de la persona, o de dónde sale eso, o que dicen, no sé, como decíamos la otra vez, que la voz que escuchaban las personas solía ser alguien conocido, o eso, ¿de dónde sale? Es muy interesante. Lo que pasa en las psicosis, que se llaman disociativas, es porque se corta la asociación entre la conexión y el origen de eso con lo que está pasando. Está muy bien lo que preguntás. Porque si un paciente neurótico te empieza a hablar, un paciente normal neurótico te empieza a hablar, ay, sí, yo hoy a la mañana cuando subí al colectivo me pasó tal cosa, la otra, yo qué sé, y me sentí mal y bla, 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 pero esto me pasó porque cada vez que tomo el colectivo, él mismo, de una manera u otra, va asociando su presente con el pasado. En los grandes estados disociativos psicóticos, porque también hay disociación en la neurosis, en los estados disociativos psicóticos, lo que está cortado justamente es eso que vos decís. Entonces es muy difícil hablar del inconsciente, ¿me entendés? Muchos autores antes de Lacan hablaron de que en la psicosis el inconsciente estaba a cielo abierto.
pero después con Lacan aprendimos a ver que el aparato psíquico está armado de diferente manera, pero está muy bien la pregunta, creo poder responderte con esto. Justamente la psicopatología de la vida cotidiana, la normalidad, por decirlo de alguna manera, establece, digamos que, que haya una asociación. En cambio, la que está cortada la asociación viene de la nada. Ese es el tema. Viene como de la nada, ¿me entendés? ¿Viene del todo o de la nada? ¿Me expliqué, Ivo? Perfecto, gracias. No, de nada. Y las alucinaciones, acordate, entonces, las alucinaciones pueden ser tóxicas, como dijimos, ¿no? Piensen la de las drogas sintéticas, piensen justamente el ácido, ¿no? Iba a decir ácido clorhídrico. El ácido lisérgico, el ácido clorhídrico está en el estómago, y la acidez, pero el ácido lisérgico, piensen en estos hongos alucinógenos, etcétera, etcétera, pueden ser tóxicas, ¿sí? Pero son Claro, o sea, alucinaciones. lo importante es que no existe tal cosa como la... El alcohol da microzoopsias, así que las alucinaciones pueden ser tóxicas. Pero en ausencia de toxinas, digamos. O sea, no puede ser una inducción voluntaria y tampoco cortar la voluntad. No. Si es eso, es la definición de ilusión. Claro. Ilusión por sugestión. Vamos a ponernos todos tranquilos, vamos a visualizar la conciencia. Bueno, después de terminar la clase de yoga, te levantás y, yo qué sé, decís, me olvidé de pagar la patente, el auto, yo qué sé. No te vas a quedar, pienso en mi mano, ¿me entendés? Por más que pienso, respiro profundo, si salís y por ahí te agarra una rabieta, o te encontrás con alguien que te guste, decir qué suerte, ¿me entendés? No dura, porque no toma la libido de la misma manera. No toma la fuerza, la libido es la fuerza psíquica. Entonces la fuerza no está tomado, no está de esa manera comprometido, ¿sí? Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Vos, Brian, querías decir algo? No, le había comentado en el chat que a mí que cómo había yo organizado el tema de las ideas delirantes para que sea más fácil de comprender. Me las había organizado. ¿Te las habías organizado vos? Claro, en base a lo que he dicho en la clase 4A y la toma de notas, la había categorizado como que en concepción tiene una base como las alucinaciones, que son autorreferenciadas y de certeza, y que no se puede, digamos, no se puede correr esa posición, ¿verdad? Y dentro de las delirantes pueden ser verosímiles o inverosímiles, displacenteras o placenteras. Sí. La clasificación de las ideas delirantes es amplia, ¿viste? Es por su origen, si es ilusoria, si es alucinatoria, si es verosímil, si no es... Según cómo uno vaya haciendo el corte, como los cortes de cerebro que ustedes vieron, según cómo uno vaya haciendo el corte, desde qué punto de vista la ve una clasificación de las ideas delirantes. Por ejemplo, por temas, las ideas delirantes Freud las clasificó en megalómanas, digamos, celotípicas, paranoides, y bueno, esas son las 4 que clasificó, ¿sí? Así que ahí tienen por tema, con verosímiles e inverosímiles, justamente porque esto, la idea delirante puede ser verosímil. Yo cuando era residente, creo que lo cuento ahí, había un paciente. Yo tenía 23 años, 24, cuando era residente de primer año, y veo un primer paciente psicótico, y viene y dice, yo nunca fui muy buena para los negocios, nunca. Entonces viene a contar que él iba a plantar verdura, que era lechuga, después no sé qué, un negocio con unas botellas. Les hablo, yo tuve 24 años hace 41 años atrás. Ahora tengo 65, ¿vieron? Digo para que ustedes piensen en la prehistoria, digamos, como así en la prehistoria, los dinosaurios, todo eso. Bueno, entonces yo lo atendía, yo estaba escuchando y haciendo la historia clínica con el instructor, y el instructor después me dice, bueno, actitud, actividad, bla, 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 para hacer la historia clínica, y yo digo,
Bueno, las ideas son verosímiles. Y me acuerdo que Velasco me dijo, ¿cómo que son verosímiles? Y sí, porque iba a vender una cosa por otra, ¿me entendés? Desde la verosimilitud, a mí me parecían medianamente creíbles, porque es lo medianamente creíble. Lo que uno tampoco entiende, hay mucha gente que uno supervisa, digamos, colegas que se supervisan y que no entienden el contenido de lo que le está diciendo el paciente, pero no porque el paciente sea psicótico, sino porque si el paciente hace física cuántica, vos necesariamente no entendés física cuántica, hay que preguntar, tratar de entender y saber lo que no se entiende. Y tener siempre un resto de saber que alguno no entiende del otro, que uno no sabe todo del otro. Esa es la posición principal. Bueno, entonces, la idea puede ser, porque ustedes tienen que acostumbrarse a encontrar ideas delirantes que no sean fantásticas, después lo vamos a ver en las parafrenias, porque si ustedes tienen que esperar a escuchar que alguien dice, yo soy Napoleón, nunca van a encontrar una idea delirante, porque son muy poco habituales esas ideas delirantes. Esas se ven más en los sanatorios monovalentes, digamos, con ideas delirantes megalómanas de identidad, ¿vieron? Pero ustedes tienen que captar la pseudonormalidad que a veces presenta la idea delirante. Es finito. El otro día no sé quién de ustedes me preguntaba si estaban preparados si iban a estar preparados para estudiar psiquiatría, psicoanálisis, salud mental. Sí, no solo van a estar preparados y preparadas para eso, sino que pensamos que van a ser los mejores preparados en la ciudad para eso. Un poquito de megalomanía no viene mal. ¿Se entiende? Entonces van a estar muy preparados si estudian estas cosas, que los que después vayan a hacer la especialidad las van a ver en la residencia, pero se van a acordar de las clases, espero que sí. Bueno, comentarios, gracias por las intervenciones. A ver, comentarios, más preguntas, dudas. ¿Quién estaba hablando? Creo que yo. Agustina Jaime. Sí. Pará. Sí. Dale, estaba primero Nazarena, que había pedido el pido antes. Dale, Nazarena. Vale. No, la dejo a la compañera, profe, yo la dejo para después, total, bueno, ya pregunté Agustina, varias. Dale. Va unido a lo que dijo Brian, así que es medio fácil. Sobre las ideas delirantes que se clasifican en verosímiles y inverosímiles, y las placenteras y displacenteras. No me quedó muy claro cuáles eran las tres ideas en las cuales se abrían lo que eran las placenteras y displacenteras. Vos dijiste que en las placenteras tenías la de amoroso, megalonoma y mística. Sí, melanómano, megalómano. Melanoma es un cáncer de la piel. Mega grande. Megalómanas. Sí, sí, soy genial, divino, yo que sé, único. Sí, esa es la megalómana. Y en la de... Y la erotomaníaca, que es la amorosa, es me ama locamente, nunca va a encontrar a otra. ¿Vieron todos los boleros? Todos los boleros son reducidos. Si ustedes escuchen Vicentico, ¿lo escuchan a Vicentico? No, para nada. ¿O escuchan? No, bueno, pero hay maneras de que en la música moderna que escuchan también está el amor, porque siempre hay reales que insisten. El amor insiste y la muerte insiste, así que se podrá decir de una manera o de la otra. Pero si vos escuchás, ponés Vicentico y ponés ahí vas a ver cómo la idea de que déjame recordar que fui la principal, y yo que sé, todo eso tiene que ver con cierta pizca de megalomanía que agarra en el amor. Por eso digo que esas cuestiones, es difícil diferenciarlas en normales y patológicas, hay que ver otras cosas. Las placenteras en general son las de megalomanía y las erotómanas o amorosas, erotómanas. Imagínate que las persecutorias no, porque si hay algo egodistónico es sentirse perseguida. Ahí aparece la egodistonía y egosintonía,
otra vez. La egodistonía es lo que al yo le disgusta y trata de sacárselo de encima. Piensen en, ustedes estudiaron los procesos inflamatorios, ¿no? Estudiaron inflamación, todo lo que se da con la inflamación. ¿Y eso por qué se produce? Eso se produce porque el cuerpo reconoce que hay un objeto extraño. Ustedes imagínense que todo lo que es egodistónico es porque el aparato psíquico lo califica como extraño, entonces trata de sacárselo de encima. Y bueno, las inflamaciones son la ansiedad, el sacarse de encima una idea, todo lo que aparece como cuerpo extraño. El cuerpo extraño ustedes lo estudiaron para el proceso de inflamación, tanto viniendo de afuera o en las enfermedades autoinmunes, como no reconociendo lo propio. Si el tipo hace o la tipa hace una tiroiditis de Hashimoto, las células de la tiroides son de ella. El tema es que el anticuerpo antitiroideo, ¿por qué se produce? Porque no las reconoció como tales. En el psiquismo pasa lo mismo. Cuanto más reconoce uno que lo que le pasa es de uno, mejor está. Porque ahí reconoce el error de uno, ¿me entienden? Hay un cuadro en donde no se da así, que es la melancolía. Todo es mi culpa, el autorreproche, ¿vieron? El autorreproche e ideas de culpa, por ejemplo. Pero eso es también, aunque les parezca mentira, la melancolía es un efecto de la megalomanía. La persona se siente hecha una mierda, pero es la mierda más importante del mundo. ¿Mm? Bueno, a ver, preguntas, comentarios. Profe, yo tengo una pregunta también para hacer con respecto a este tema de la clase 4B. Sí, para un poquito, que no te veo. Habla, perdón. Yara soy, no tengo cámara puesta, pero... Bueno, dale, Yara. Cuando hablamos de las hipertimias displacenteras, entiendo bien que hace Cuando hablas de qué, perdón, Yara. A las hipertimias displacenteras, que hablamos sobre las manías. Displacenteras, el afecto, muy bien, sí. De aceleración, aumento de las funciones psíquicas, y lo que no entendí bien es si también entra como una hipertimia displacentera el síndrome depresivo y la catatimia. Me quedó como ahí mareada esas dos clasificaciones. Bueno, primero que la hipertimia es un aumento del afecto, ¿no? Entonces puede ser placentero o displacentero, ¿no? Por ejemplo, en los libros clásicos de psiquiatría, como hipertimia placentera aparecía la manía, después lo empezaron a sacar, ¿no? Pero el paciente está muy, muy egosintónico, porque yo le voy a mostrar, ¿no? Como le voy a mostrar y tengo ideas salvadoras. Bueno, también hay cada uno que dice por televisión cosas que ustedes habrán observado que no son un dechado de verosimilitud, ni de honestidad, ni de juicio crítico, ¿no? Y están por televisión y hablan, y tienen cámara. Bueno, y es peor, la gente los vota. Bueno, entonces, es interesante poder plantear ciertas cuestiones, ¿no? ¿Cuánta verosimilitud uno le puede implicar a la idea? En la hipertimia displacentera, lo que aparece clásicamente es justamente las ideas también megalómanas, lo mismo megalómanas y erotómanas, ¿no? Que me ama, va a venir, me ama, me va a venir a buscar, me va a rescatar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo amor normal, enamoramiento normal, tiene un toquecito de erotomanía, tiene un toquecito de erotomanía en el fulgor del amor. Después pasa el tiempo y uno se pone crítico y dice, no, ma, ¿qué va a ser así? Yo qué sé, y se pone crítico. Pero en el fulgor del enamoramiento, un toquecito erotomano. Con esto no digo delirante, pero digo, ustedes piensen en los poetas, en los que escriben estas cosas, y bueno, ahí ven que se diluye un poquitito en los grises, el blanco y negro de la normalidad. Y la catatimia, como juicio catatímico. Si yo en esa clase, después hubo gente que respondió mal los finales, por eso, la catatimia es un trastorno del juicio, porque juicio catatímico se llama, porque la catatimia le implica, la catatimia es un estado de la timia en donde le imprime una sobrevaloración
a la función que está en juego. Prevalece el estado de ánimo, la timia, sobre la función, por ejemplo, sobre el juicio, sobre la percepción. Entonces, uno tiene que ver un juicio catatímico que no es patológico del todo, pero uno dice, el nene más lindo de la fila es mi hijo, se ve claramente. Después, la señora o el señor lo corrigen, pero ese es un juicio alterado por el afecto. ¿Se entendió, Yara? Sí, bárbaro, ahora me quedó mucho más claro, gracias. Si no, haceme otra pregunta, relacionado a eso. Hacémela otra vez la pregunta, No, está bien, era ahora para yo estoy entender dando más o menos. examen. Ahora yo estoy dando examen. Así que pregunte, profesora. Pregunte. Profe, yo tengo una duda parecida a lo de la compañera, Muy porque bien. yo tenía notado que, bueno, a la mañana antes se lo tenía como algo placentero, que en realidad después a la persona se le preguntaba. ¿A lo qué? A la manía, yo, A la manía. antes se la entendía. Claro, yo la tengo como hipertimia placentera, la manía, por lo que se entendía antes, pero dentro de los displacenteros yo había puesto la angustia, la ansiedad y el miedo. Sí, sí. ¿Estoy en un error o está No, bien así clasificado? está bien. Porque yo lo que hice en esa clase fue decirle, si nos enseñaran, el estado maníaco es una hipertimia, vivida en el momento como placentera. Y después, cuando el paciente sale de eso, de la manía, que es la hipertimia, ¿viste? La hipertimia con agitación, digamos, porque la manía se caracteriza por la hipertimia, pero también por el trastorno motor, por el trastorno neurovegetativo, ¿me entendés? El paciente está agitado. Los psiquiatras antiguos decían, la manía se reduce a sí misma porque los pacientes se les morían, porque hiperventilaban tanto y los sostenían y los agarraban y no tomaban agua, que a los 3 días hacían un trastorno del medio interno, hacían un trastorno del sodio y del potasio y se les morían a los 3, 4 días de la manía. Antes de los psicofármacos, los pacientes se morían más de manía que de melancolía, ¿me entienden lo que les digo? ¿Por qué? Porque hacían el trastorno del medio interno. Porque un tipo que lo tenés hiperventilando 24 horas, con una excitación psicomotriz, ¿me entendés? Es un paciente que no podés calmar. Entonces, empieza a hacer descompensación del medio interno a las horas de estar en ese estado. Así que hicieron muchas más descripciones los psiquiatras antiguos de la melancolía que de la manía, porque también están las monomanías, hay tratados geniales sobre las manías, ¿no? Pero el paciente maníaco, por eso nosotros una manía epiléptica también puede haber manías orgánicas, ¿no? Pero la manía es un estado de excitación psicomotriz máxima, que cuando hemos tenido que enfrentarnos a eso, a uno le agarra un miedo terrible porque el paciente está furioso o furioso. Da mucho miedo porque el paciente está muy, muy agresivo, con pérdida de la noción del cuerpo, entonces pega, escupe. En las épocas en donde había muchos pacientes con HIV, lo que hacían era cortarse por ahí los dedos o las manos y sacudían con sangre, ¿se entiende? Entonces agrede, heteroagrede o autoagrede. Pacientes en estado maníaco que se matan, ¿se entiende? Se degüellan, ustedes dicen, ay, ¿cómo va a haber un cuchillo cerca? Sí, bueno, rompen una botella y se degüellan. Claro. Entonces el estado de excitación psicomotriz, que lo vamos a ver, síndrome de excitación psicomotriz, cursa con un estado, y uno dice, bueno, ¿qué es lo placentero o displacentero? ¿No? Porque es todo en tan alto volumen que ustedes pueden decirme que les gusta tal música, las escuchan alto, seguramente más alto de lo que escuchamos nosotros, ¿no? Pero llega un momento que si ustedes la suben, termina siendo displaciente. Eso lo descubre Freud, dice, a grandes cantidades, el dolor que el aparato es invadido por una gran cantidad de percepción, de sensación,
Cuando hay una enorme cantidad que invade el aparato, ya el aparato psíquico lo vive como displacentero, y la descarga como placentera. Eso se llama principio del placer. La descarga es placentera, la carga displacentera. Dice Freud, la única carga que es placentera sería la de los juegos pregenitales, en el acto sexual. Eso es lo que explica Freud. ¿Se entiende? Siempre que suben el volumen, van a estar en el campo de lo displacentero. No necesariamente psicótico, pero sí displacentero. ¿Qué más? Gracias, profe. De nada. Profe, yo tengo una duda de lo que es el multitasking. Para un poquito. Para que te busco. Agustina. Agustina, ¿vos? Agustina, Sí, Agustina Jaime. Facio. No, Agustina Facio. Perdón. Habla otra vez, Agustina Facio. Acá, hola. Ahí está, sí, ahí te veo. Ahí Gracias. está. Sí. No, porque este concepto lo nombré una vez en la clase y después lo trabajamos un poco en el práctico, pero nada, como que me había quedado un concepto como de una línea, por así decirlo, muy de apuntado, y cuando lo fui a buscar en los libros, como que no habla de este concepto mucho. No, Entonces como que no sabía cuánto teníamos que profundizar, porque nada, lo tenía como un concepto muy general, y como fue una pregunta del práctico, quería saber si me... nada. Claro, porque escrito este libro, yo que sé, 1950, el de Beta y otros, nosotros tratamos justamente de darles actualizados los conceptos que ahora estamos trabajando. Entonces el neocapitalismo lo que hace, el neoliberalismo, el neocapitalismo, ¿está bien? Lo que hace es que nosotros estemos simultáneamente conectados, las fuentes de percepción y de sensación no vienen focalizadas. Entonces estás con el teléfono, hablando de eso, no sé dónde dejé el teléfono celular, estaba tan concentrada en la clase, bueno, no sé dónde dejé el teléfono celular, ahora lo voy a buscar, pero eso es por estar focalizada en la clase. Vos me hiciste la pregunta, me desfocalicé, ¿viste? Ahí está. El multitasking es justamente, ¿qué se ha normalizado? La paraprosexia. Claro. Se ha normalizado la paraprosexia. Entonces, si vos tenés la persona que está dando la clase, contestando el celular, que está haciendo una cosa, cuidando a los chicos, y la otra, ¿qué le vas a decir? ¿Tiene un trastorno de la atención? No, el multitasking es como digamos así, usufructo capitalista de la paraprosexia, por decirlo de alguna manera. Bien. Es suponer al Bien. sujeto con muchos frentes de senso-percepción. Bien, perfecto. Listo, entonces es un concepto así simple, no es que hay que ahondar mucho más en eso. Bueno, es este concepto, sí, no Claro, sí, hay sí. que andar más que eso. Si querés, Bueno, listo. podés buscarlo, pero... No, por eso, fue de los libros y no había mucho, entonces bueno, no sabía si era eso, porque yo tenía esa idea también. Sí. Bueno, perfecto, gracias. Son las ideas actualizadas. Somos una cátedra muy actualizada. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más tiene para preguntar algo? Comentar, preguntar. Mis compañeros docentes ahí piensan que hay algo que... ¿Está María Marta Guerra? Yo, María Clara, lo único que quería compartir con ustedes que cuando estábamos haciendo el práctico y había una pregunta en relación a las alucinaciones visuales, surgió de los alumnos y luego ampliamos un poco nosotros de que hay muchas enfermedades que son metabólicas, que tienen que ver con cuestiones orgánicas, que puede ser el cortisol en aumento, un hipertiroidismo, que tiene que ver un montón de cosas metabólicas, la hipoxia, los estados post-anestesia, que hay un montón de situaciones que pueden dar alucinaciones visuales. Entonces, como que tengan en cuenta que una alucinación visual no es para salir corriendo para avisar al psiquiatra, sino que si es realmente una verdadera alucinación visual, es como re importante en un control exhaustivo clínico. Lo traumático. Bueno, clínico neurológico. Exactamente. Acuérdense que la verdadera, la verbal y la verbomotora, es de la psicosis, pero no
acuérdense que ni la confusión mental en el terreno de la conciencia, ni la alucinación visual la tienen que considerar primariamente psíquica, la tienen que considerar primariamente orgánicas. Ustedes tienen que saber eso, tienen que saber eso. En el síndrome de confusión mental ustedes tienen que saber las microsopsias que tiene una persona en un delirium tremens se debe justamente a una cuestión orgánica, como dice la doctora. Entonces tienen que pensar desde la hipoglucemia a un trastorno electrolítico, ¿se entiende? O traumático. No. Son las alucinaciones visuales. Si ustedes le dicen las alucinaciones, había una pregunta en el práctico que yo le dije a María Marta, no sé si está María Marta Guerra, que la íbamos a modificar por cómo estaba planteada, pero que aludía a esto que dice la doctora Darling. Si ustedes piensan en una alucinación visual, lo primero que tienen que pensar es que el paciente tiene algún trastorno orgánico, tienen que descartar lo traumático, lo endógeno, ¿sí? El trastorno del medio interno, lo tóxico. Siempre primero lo orgánico. Trastorno de la conciencia, confusión mental, alucinación visual, primero descartar lo orgánico. Ahí por Ojo ahí, con eso, ojo. Más ocupante, ojo. Las olfatorias igual, ojo. hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ¿quién sos? Perdón. Marcos Aymar. Ahí habla Marcos. Otra vez, sí, ahí está. Mira, no, sí, en realidad en relación a esto que estás comentando, María Clara, y un poco que a veces suele pasar, algo que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene a lo mejor una esquizofrenia, que tiene alucinaciones, que cursa con un cuadro alucinatorio, y tiene de alguna manera un cuadro confusional, y suele ser derivado a una clínica general donde tal vez va a ser recibido por alguno de ustedes en una guardia, también escuchar un poco esto, ¿no? Si el paciente tiene, digamos, un trastorno, digamos, de lo que es la lucidez, o sea, está desorientado en tiempo y espacio, o tiene alucinaciones que no son las típicas auditivas, que pueden ser visuales, o sea, tiene un cuadro confusional, más que nada, también puede ser un paciente esquizofrénico, psicótico, que está sufriendo un cuadro orgánico, y lo tienen que estudiar. Y por ahí le tienen que preguntar, bueno, al que lo lleva, al enfermero, cómo era el cuadro previamente característico, y si esto sufrió una modificación en las últimas 24 o 48 horas, tiene que ver con otra cosa. Porque a mí me pasa, yo trabajo en una clínica que tiene internación, que a veces uno ve un paciente que tiene, digamos, un cuadro confusional y lo mandan de vuelta, ni lo estudian, porque es un cuadro psiquiátrico. O sea, este paciente... Es re importante esto. Claro, es un cuadro psiquiátrico. Sí, está bien, pero hace, no sé, un día atrás el paciente estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio, comía solo y ahora no se sabe poner la ropa, no sabe dónde está parado, ve cosas, nunca tuvo ese tipo de alucinaciones. Sí, está bien, pero es un psicótico. Y, digamos, ahí nosotros en la clínica no podemos hacer nada con ese paciente porque lo que mínimamente hay que estudiarlo y ver si no tiene, bueno, cualquier cuestión más bien clínica o metabólica, lo que fuera. Clínica, ¿no? Metabólica, más ocupante, ¿se entiende? Exacto. Porque es muy importante que ustedes como médicos entiendan esto, y médicas, entiendan lo siguiente. Los pacientes psicóticos, los pacientes más locos que ustedes vean, los psicóticos, se enferman del cuerpo. Se enferman del cuerpo. Entonces, porque alguien sea un psicótico, no quiere decir que no necesite una consulta de clínica médica. Porque, por ejemplo, pacientes lo hemos visto en las hospitalizaciones, ¿no? Pacientes que están con un edema, por ejemplo, en un edema, tos. Bueno, es un psicótico. ¿Qué tiene que ver que es un psicótico? Por ahí está cursando una bronquitis. ¿Me entendés? O una neumonía. Entonces le tenés que hacer la placa, auscultar, ver cómo está, hacer la clínica, hacer la semiología que les enseñan a hacer en clínica médica y atenderlos como médicos clínicos. Si no, no es psiquiátrico, sí, yo qué sé, sí, también es psiquiátrico, también, y se enfermó. Pero esto lo hemos discutido toda la vida. También hay que generar conciencia en los médicos de que así como el psiquiatra va a hacer la interconsulta a clínica médica, traumatología, cirugía, porque el paciente
que hizo una operación de próstata se excitó a la noche por el manoseo pelviano, porque los coágulos, yo qué sé, y uno va y hace la interconsulta. También se necesita la interconsulta del médico clínico a los pacientes psicóticos, a los pacientes en los servicios de salud mental. Si no es una injusticia, no se van a fracturar, esguinzar, agarrar una neumonía. Es más, los pacientes psicóticos son más frágiles, son mucho más frágiles para cuidarse que los que no son psicóticos. Y al ser más frágiles pueden enfermar, pueden comer algo intoxicado, ¿me entendés? Lo que le dice el doctor es re importante. Queremos que se vayan con esa idea. Esas son ideas importantes, ¿no? Son pacientes psiquiátricos. Entonces es un paciente psiquiátrico. Por ahí tiene ganglios supraclaviculares que no lo van a estudiar porque es un paciente psiquiátrico y tiene ganglios supraclaviculares. Ustedes sabrán, ganglios supraclavicular, ¿cómo se estudia, no? Se estudian más las supraclaviculares que los inguinales, eso lo sabemos por ser médicos. Pero si tiene un ganglio supraclavicular, ustedes van a tener que saber qué pensar, van a tener que pensar, bueno, ¿lo sigo, no lo sigo, qué hago? ¿Es un linfoma o no? Nadie le quita a un paciente esquizofrénico tener un linfoma. Un ganglio, los ganglios, los abscesos en boca, las infecciones. Me arde a la cerpis, no es psiquiátrico. Sí, idiota, pero también tiene una cistitis o tiene una infección urinaria. Me duele la panza. No, es una alucinación. No, le duele la panza. Entonces tenés que ver si tiene un abdomen agudo o no. Ojo con eso, ¿eh? Eso es fundamental. Fundamental. Tienen que salir de acá con eso. No tienen que porque es un paciente psiquiátrico, no registra nada de la realidad. Lo vamos a ver cuando veamos delirio. El paciente puede delirar, pero siempre hay una parte que está conectada a una realidad y ustedes lo tienen que escuchar al paciente. No, es psiquiátrico, ya está, llamen al psiquiatra. O es psiquiátrico, le doy una medicación o lo atiendo más. Qué vivo. Así cualquiera será la especialidad. Lo que dice María Clara es re frecuente. Yo que trabajo en un hospital polivalente, los adenoflemones y los abdomen agudos. Las apendicitis siempre llegan tarde, como que no les duele. Lógico. Tal cual. Entonces, tiene dolor en fosa ilíaca derecha, tiene fiebre, loco, hacer un hemograma para ver cómo está de los blancos, ¿o no? Entonces, ¿sabés si tiene un síndrome de fosa ilíaca derecha? ¿Qué vas a esperar? ¿Que se haga una necrosis? No. Ojo, pibes y pibas, con eso, ¿eh? Porque eso es ética, eso es ser buen médico. Porque es verdad que hay muchos psiquiatras que son psiquiatras porque no pudieron ser buenos médicos, eso es verdad. Pero hay otros que no. Hay otros que elegimos. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba clínica médica que los profesores me decían, ¿cómo va a ser psiquiatra, Areta? Y seguramente todos los que estamos acá también. Si no, no estaríamos acá haciendo esto. Entonces, el tema es, ojo con... volverlo a decir, Barbie, volver a contar un casito cortito, Barbie, contá un casito de algún niño. Hay un montón. En salud mental en el materno está al lado de odontología. Sí. Y pacientes que vienen, los pacientes, por supuesto, algunos trastornos del espectro autista, los que no tienen lenguaje, que no tienen un lenguaje claro, con discapacidad intelectual, lo que tienen ahí, como ustedes ya saben algo de la semiología, por ahí parte del pensamiento que está medio disgregado, entonces no hilan bien las ideas. Entonces, obviamente, si están irritables, si se portan mal y están desorganizados y inquietos, no es que hay que darle medicación, no necesitan estar sedados, no necesitan que la escuela le haga la reducción horaria. Por ahí necesitan ver si tienen algún tipo de dolor. Pero nadie piensa en el dolor, piensan que molestan porque molestan, o piensan que porque en algo de la familia, o porque la madre es una irresponsable, etc. Siempre está la cuestión del estigma y lo seguimos viviendo todo el tiempo. Por eso no vemos caries, vemos adenoflemones. No hay un intermedio, no vemos apendicitis, vemos peritonitis, porque obviamente cuando llega el paciente con un dolor, ya viene con una peritonitis grave,
que obviamente son de mucho riesgo, mucho más que sacar una apendicitis cuando está solamente con el dolor y los síntomas en agudo, porque están dejados estar realmente porque no hay escucha. Entonces, un chico, en el caso infantil, pero imagino que en discapacidad intelectual con ausencia de lenguaje en adulto, que está irritable, que tiene de repente un cambio en la conducta, hay que pensar de que está sufriendo y primero evaluar la cuestión más biomédica, la orgánica, porque por ahí podemos actuar de esa manera y corregir lo otro. Así que sí, eso es como sumamente importante. El chico inquieto, algo le pasa. Ojo con esto. Esto es re importante, ¿no? Re importante. Re importante. Entonces, a la gente le duele, la gente no le habla, se expresa, y ustedes tienen que saber interpretar lo que les pasa. Y si no, llaman a otro que sepa, que piense con ustedes. Si no, piden ayuda. Dicen, no sé, pero no porque sea psiquiátrico no va a estar enfermo. Eso es una pelotudez, es un error tremendo, es una falacia, es un error médico enorme, contra el que hemos venido luchando toda la vida. Tiene un edema, está edematizado, está con todo, ¿por qué no lo estudia? No, porque se queja más de lo... No, todo lo contrario. El paciente dañado psíquicamente se queja mucho menos porque, como dice la doctora, y el doctor, hay que encontrarle, por ahí está deshidratado, y ni se dieron cuenta que está deshidratado a veces. Vos le decís, pero mira cómo tiene las mucosas, está con enoftalmia, con la boca seca, los labios... tiene todos los signos de deshidratación, hay que hidratarlo. No hay que ponerle más medicación psiquiátrica. Ojo, los pacientes psiquiátricos también se enferman de enfermedades orgánicas. ¿No? Bueno, hemos todos vivido situaciones. Me acuerdo una vez que hubo un parafrénico que yo atendía cuando era residente, había estado en la cárcel, era un ex convicto, y me dijo, era un viernes, y me dice, nos íbamos a las 2 de la tarde los viernes, ¿no? Los residentes, o a las 3. Entonces me dice, doctora, sí, me acabo de tragar una Gillette. Yo digo, ¿una Gillette? Sí. Entonces, como él había estado en la cárcel, muchas personas que están encarceladas doblan la Gillette en 2, ¿no? La hoja de afeitar en 2, le ponen por afuera, ¿vieron el aluminio de los cigarrillos? Y se las tragan para ir a enfermería. Yo me acuerdo que, por supuesto, yo estaba saliendo con la carterita, ¿no? Por supuesto me quedé y fui a la guardia y dije, no, que se tragó, yo qué sé. Entonces lo vieron, le sacaron una placa de frente, ¿no? No, piba, está engatusando, no, está loco, es un psicópata, está loco, yo qué sé. Sí, ya sé que es un esquizofrénico, un parafrénico, una restitución psicopática, pero me acuerdo que al otro día fui, por supuesto, porque a Vasca no me ganan, fui a verlo, y estaba en la guardia, y lo habían puesto en Trendelenburg, habían sacado la placa, y lo que se veía claramente era, porque según cómo está la placa, lo que se ve en la Gillette es solamente una línea opaca en la placa. No se ve la Gillette que dice Gillette me la tragué, ¿no? Se ve una línea. Y bueno, en ese momento, aparte, que cuando pasan estas cosas, es muy difícil, les hablo de hace 40 años atrás, hacer las endoscopías, porque los endoscopistas no querían sacar hojas de afeitar por el esófago, pues ustedes se imaginan, ¿no? Si lo saca por el esófago, lo que hace es una mediastinitis que se muere, digamos, si llegan a cortar el estómago, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, le abrieron la panza y le sacaron la Gillette que estaba en el estómago. Entonces, esas cuestiones también pasan siempre. Siempre entre creer y no creer al paciente, ustedes le tienen que creer. Es mejor equivocarse por creer que equivocarse por ingenuo, por estar pendiente del paciente, que no equivocarse por pedante y por displicente. ¿No? Porque imprudencia, negligencia e impericia, ustedes saben que son las malas praxis.
Y ustedes también tienen esas digamos, obligaciones con los pacientes psiquiátricos. Bueno, ¿algo más? No, lo decimos con mucha catatimia, porque lo sufrimos siempre, ¿verdad? Todos los que trabajamos en instituciones sufrimos la desconfianza hacia nosotros que le tienen los otros médicos a nuestros pacientes. Es una identificación al psiquiatra con su loco. Entonces, sufrimos siempre de eso, ¿sí? Queremos formar médicos y médicas que puedan pensar de otra manera. Bueno. Profe, yo tengo una última pregunta de mi parte. Una última pregunta, muy bien. Pará. Sí. Sí. Las 3 grandes funciones psíquicas sería senso-percepción, con ilusión y alucinación. ¿Eso lo dije yo, las 3 grandes funciones psíquicas, o está en algún libro? Yo lo interpreté así, como que estaba dividido en senso-percepción, afectividad y pensamiento. O sea, como las funciones psíquicas que vimos, yo te agregué la palabra grande. Mirá, porque si yo te digo esto, el juicio también es importante, la memoria también es importante. Yo, perdón si se deslizó en algún teórico esto, por ahí yo lo que estaba diciendo, tienen que evaluar estas funciones psíquicas en tan síndrome, pero nunca estudiamos pensando cuáles son. A veces se clasifican las funciones psíquicas en, por ejemplo, superiores, juicio, ideación, ayúdenme un poquito, colegas, que estoy cansada. Juicio, ideación, yo qué sé, pero no en superiores e inferiores, como si la percepción fuera de las inferiores, ¿me entendés? Y el juicio de las superiores, pero no, las funciones psíquicas más importantes que otras, no, nunca lo clasificamos así. Por ahí yo lo que dije fue, para este síndrome en particular, evaluar tal y cual cosa. ¿Qué pensás, Marcos, que estás ahí? Te veo a vos, no veo a los otros. Sí, yo creo que tal vez por ahí poder ser tomado en relación a eso. Por ahí, cuando uno describe, no sé, el síndrome confusional, por ejemplo, estábamos hablando recién, o sea, vos ahí tomás como alteradas ciertas funciones psíquicas, como que sí o sí tienen que estar alteradas, como la, no sé, la atención, la orientación y la orientación, claro. Pero no quiere decir que el resto no estén alteradas o tampoco estén presentes en esos cuadros. Capaz que a lo mejor lo tomaste como algo tomado de general. Me parece que sí, yo creo que por ahí, no sé si es otra. Bueno, ves, Nazarena, esto es un equívoco, por ahí que yo produje en la clase. Al hablar, uno equivoca, ¿no? Por eso digo, tal vez lo interpreté yo así, profe, como que lo quise sintetizar. Uno dice, pero es que uno puede equivocar, errar es hacer un error de juicio, equivocar es tomar una cosa por otra cosa. Uno, al dar clase, y darla de esta manera, así, en un diálogo constante con ustedes, puede equivocar, pero basta que vos me lo digas para que yo te diga, no, mirá, pudo haber sido de tal manera o la otra. ¿Entienden lo que digo? No es que yo dije, no, yo eso no lo dije, yo pensé, porque en el fragor de la batalla, por ahí estaba definiendo el síndrome confusional, como dice el doctor, o estaba definiendo algún síndrome, y como dice el doctor Aymari, yo les puse pero no las clasificamos en las principales y funciones, no. Las funciones psíquicas, obviamente, vos no vas a hacer un diagnóstico nunca por una sola función, sino no vas a hacer un diagnóstico por apariencia o actitud. Obviamente. Por ahí, si vos me decís, voy a considerar igual la apariencia que el juicio pensamiento, no, pero tampoco para clasificarlas en importantes y no importantes, o principales y accesorias. No, la verdad que no existe esa clasificación, como yo no la conozco por lo menos, en importantes y accesorias, o no. Sí, en superiores, ¿viste? En superiores. Claro, en superiores. Sí. O sea, siempre se habló de las superiores, nunca hicimos hincapié en las inferiores, o sea, como que no se usa bien ese término igual. Claro, como que no habría. Las superiores serían juicios en general, justamente las que tienen que ver con la integración de las inferiores, ¿entendés? Las superiores no es porque son superiores en sí mismas, sino porque integran más de una función. Esto es un concepto importante.
Las funciones psíquicas superiores son las que integran más que una función. Entonces vos tenés el juicio, y esa es una superior. ¿Por qué? Porque toma senso-percepción, ideación, ¿me entendés? Timia. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Pará. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere preguntar? Yo, Agus, acá. Agus Lubigne. Sí, perdón que te corte el tema y ya arranque con el parcial, pero yo porque capaz que es una duda que nos generó a varios. El tema de que, hasta qué clase entra en el parcial del 18. Entra hasta el práctico que van a ver mañana. Bien, el práctico de mañana correspondería entonces a lo que sería la clase 4 según el PTD. A la afectividad. Bien, y te hago otra consulta. Pues mirá que hay una parte de ideación que está en el 4 también, ¿entendés? Eso, bueno, eso era porque, claro, porque en el PTD no figura ideación, figura en el 5, pero en el teórico que vos subiste sí está ideación, que si bien es del año pasado, ahí está mi duda, si entra o no para el parcial ideación. Bueno, vamos a decir que no. No lo tomemos, pero el tema es que sí afectividad, ¿se entiende? Sí, afectividad sí porque corresponde al 4, que está bien. Sí, pero de la ideación, hoy fue necesario aclarar cosas para que entendieran afectividad, juicio y senso-percepción. Sí, totalmente. Ya les digo, como es integración de las funciones, está bien. Bueno, Agustina, gracias. ¿Cómo te dice tu apellido? ¿Lubigne o Lubigne? ¿Cómo le decís? Yo le digo Lubigne, pero se dice Lubigne. Sí. Como vos quieras decir. Bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Si no, dejamos acá. Yo tenía una última consulta que, bueno, mis compañeros me lo dijeron. ¿Quién es yo? Micaela. ¿Quién? Micaela. Micaela. Muy bien, Micaela. Era más que nada una duda porque sé que no lo vimos, pero quería saber si el trastorno bipolar se relacionaba con hipertimias displacenteras, usaba con diferentes tipos de humor, genial, pero no con hipotimias, siempre son hipertimias, mirá, ya sea de... Claro, cuando hablemos de hipotimia es un tema que lo vamos a trabajar más cuando veamos en los síndromes esquizofrénicos, la hipotimia se podría llamar a el estado del afecto con aplanamiento afectivo que deja la psicosis residual. La psicosis disociativa residual. Entonces, hipotimia es el aplanamiento afectivo que queda como residual en las psicosis disociativas delirantes, ¿sí? O de alucinación, ¿sí? Y el llamado síndrome bipolar, que nosotros le pusimos maníaco depresivo, o justamente, ¿no? Porque hay a la gente una vez está enojada y otra vez está contenta, enseguida le dicen bipolar y no es así, eso es un error, y es un error para vender más medicamentos y no son bipolares, por eso tuvimos cuidado en marcar esto, está conectado a las hipertimias, todavía no lo vimos, sí. Genial. Sí. Es difícil el aplanamiento afectivo para cuando vemos esquizofrenia. ¿Sí? Les va a quedar mucho para el trabajo posterior, para lo que sería el segundo parcial, pero bueno, vamos a ir tomando el primero. ¿Algo más? Bueno. Profe, ¿es en el horario de cursada del lunes, el parcial del 18? Sí. ¿Quién preguntó, Nazarena? Sí, profe. Sí, lo que no tengo es las aulas. Sí, no importa, era para saber si era de 2 a 4, más o menos. De 2 a 4, es el lunes de 2 a 4. Perfecto. En este horario, sí. No tengo las aulas, después las subimos. Cuando las tenga, no le pude hablar antes al secretario de coordinación, no tuve tiempo de hablarle, ¿sí? No digo que no estén, digo que no las tengo yo en este momento, ¿sí? Gracias. Bueno, espero que les vaya muy bien en el parcial, espero que también hayan aprendido y que lo puedan plantear en el parcial y que estas clases les sirvan. Esta, no sé si subirla o no, es muy larga esta clase, pero bueno,
¿Quieren que la suba como clase de repaso, que la suba al canal? Sí, profe, si podés subirla. Bueno, muy bien. Bueno, está bien. Bueno, me despido de ustedes, nos vemos el lunes en el parcial, mañana en el práctico con mis compañeros docentes. Gracias por participar, a ustedes estudiantes, a mis compañeros docentes, ¿sí? Y les mando un cordial saludo. Chao. Gracias. Profe, gracias. Nos vaya bien a Chao. todos y que nos Hasta vaya la bien. próxima. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.